pero todo eso depende de la seguridad ciudadana. Nadie invierte con gusto en un país donde hay los índices de criminalidad, de extorsión y de imposición de cupos que estamos registrando sin que hayan cifras oficiales publicadas, lo cual hace mucho más grave el problema. Hemos invitado por esa razón a un especialista de esta materia, especialista porque ha estado en las entrañas del Estado, en varias oportunidades del Ministerio del Interior, y porque es el fundador e inspirador de Capital Humano y Social, que tiene un informe anual sobre temas que tienen que ver con las amenazas a la seguridad ciudadana en nuestro país. Estoy hablando sobre Ricardo Valdés. Muy buenas noches, señor Valdés. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Cuéntenos, por favor, desde la última vez que nos hemos visto, ¿qué datos importantes hay? Mañana tenemos una huelga de transportistas aparentemente convocada por una entidad nueva que se llama la Unidad de los Cuatro Conos. Sí. Pero esa unidad quizás oculta que hay ahí algunas divisiones. En todo caso, yo debo decir claramente lo que esta mañana dijeron algunos dirigentes sindicales, que hay organismos del Estado, específicamente la ATU, para no nombrarla como dicen, que está comprando dirigentes sindicales, ofreciéndoles líneas y facilidades, tanto para que puedan ir buses que van con petróleo al aeropuerto, como buses con petróleo en el bypass que se ha hecho en las Torres. Es decir, que según los dirigentes que hemos recibido esta mañana, que se pretenden representativos de la totalidad, no de la unidad absoluta, pero de la mayoría, creen que el Estado está jugando a la división y buscando tener dirigentes sindicales para que saboteen esta huelga. ¿Su opinión sobre este tema? Creo que es una denuncia muy, muy grave. Creo que eso tiene que correr, digamos, su camino, tiene que probarse. Me imagino que los dirigentes tendrán información y... Lo dijo el señor Rau, que ha sido víctima varias veces de intentos de asesinato. Sí. O sea, el hombre sabe de qué sufre su sector. Muchos de los dirigentes muy reconocidos, además, han dado una serie de opiniones. Y yo, en lo personal, he estado con algunos de ellos en algunos programas de televisión. Y a mí me ha sorprendido la seriedad de esos dirigentes. Yo creo que aquí no hay una agenda paralela, como ha dicho el gobierno. No hay un intento de desestabilizar al gobierno, sino hay un interés real porque se haga algo con relación al tema de las extorsiones en el sector transportes, ¿no? Creo que el año 2025 ha cerrado con un número muy alto de asesinatos, por encima del 24 y del 23. Hemos superado los 2.200, por lo menos reconocidos oficialmente. Y creo que hay una cifra negra, por cierto, en ello. Y entre otros los factores más importantes es el crecimiento exponencial de la extorsión, en donde el gremio de transportes ha sido una de las principales víctimas, sin descuidar lo que ha pasado con los microempresarios o los empresarios de colegios o las orquestas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy fuerte, y un asunto que a mí me llama mucho la atención es esta movida y no me refiero a la movida que han denunciado los dirigentes, sino me refiero a la ley 32490 que dio el gobierno para establecer medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transportes, que se fundamenta sobre la base de un hecho que no es real, que es la existencia de un C5, un centro de comando inteligente, que no existe en el Perú y no existe tampoco en América del Sur. Es un formato tecnológicamente muy especializado que requiere de un proyecto de inversión pública que no existe, que no está ni siquiera proyectado, y que demanda una inversión muy fuerte por encima de los $500 millones para que se pueda poner en marcha. Sin embargo, toda la ley está estructurada sobre este C5I, y esta es una ley propuesta por el Congreso de la República. En su momento está firmada por el primer vicepresidente encargado del Congreso, y a su vez rubricada por el presidente Gerí, que permitió bajar un poco el nivel de la protesta el año pasado de los transportistas, pero que creo que ya han empezado a darse cuenta de que los han engañado con relación al texto. ¿Cuál es el engaño? El engaño es que todo esto requiere de una capacidad tecnológica que no existe y que no estamos en capacidad de adquirir. Exacto. Así en síntesis, pero es que todo se articula, toda la parte preventiva
todo el manejo de la información, todo el aspecto de la distribución de las fuerzas, la distribución de los vehículos, que supone además, paso previo, tener toda la dotación de vehículos, de comunicaciones, que no existe, reconocido por el propio ministro del Interior en su momento, que dijo que contábamos con menos de 90 patrulleros operativos en Lima. Entonces, este C5 además requiere de un piso tecnológico y una infraestructura de niveles tipo aeropuerto, para que en casos de desastre pues no sufra desperfectos y que se pueda seguir manejando la seguridad desde ahí. Ese es el C5 inteligente. Aquí se menciona, Lima dice que tiene uno, no llega a C2, que es un centro de comando y control, que es lo que tienen los serenazgos en Lima y en algunas regiones. ICA ha proyectado también un C5, pues no lo tiene en la actualidad, también está a un nivel de C2. ¿Cuánto cuesta ese C5 para Lima? Al menos $500 millones. Y sin entrar en el costo de lo que es el manejo de la construcción de la infraestructura, porque tienes que tener ahí ya a nivel de lo que es el manejo de la ingeniería civil y de la electricidad. ¿Cuánto tiempo toma disponer de este instrumento tecnológico y su infraestructura? Si ya tienes el espacio que inicialmente cuando se proyectó para un C4 en el Ministerio del Interior, en el local central del Ministerio del Interior, que ha sido un aeropuerto en los 50s, que tiene ciertas características de seguridad. Y Matambo, sí. Sí, costaba $500 millones, un C4. Y existía el financiamiento en su momento por parte de un organismo financiero, la CAF, que estaba dispuesta a financiarlo. Sin embargo, eso se perdió en el camino, pasó de Interior a Transportes y ahí se quedó. Entonces no contamos con eso, lo sé, digamos, fidedignamente, porque yo estuve a cargo de ese proceso. ¿Con qué contamos si no contamos con eso? Contamos con una serie de iniciativas totalmente desperdigadas que no se comunican entre sí, que son los centros de seguridad. Hay leyes que dicen que tienen que comunicarse, pero hay distritos que no tienen ni siquiera centrales de videovigilancia, C1, ¿no? O de vigilancia y control, C2. Pero no vamos más allá. No es un C5 inteligente donde se establece todas las comunicaciones, la distribución con bomberos, con ambulancias, con servicios de públicos como electricidad, desagüe, el manejo de la vialidad, ¿no? Hoy día teníamos un atracón en el monitor por más de una hora, por ejemplo, ¿no? Esas son cosas que se tienen que manejar para impedir que se produzcan atracos, robos, etcétera, ¿no? Hay, sin embargo, algunos distritos, algunas regiones que han mejorado. Sí. Yo me quedo sorprendido, por ejemplo, visitando Junín. Los datos que hay sobre Junín son positivos y algunos distritos de Lima también. ¿A qué se debe eso? Bueno, a gestión. O sea, aquí básicamente yo siempre he dicho que tenemos normas para regalar. Esta es una de ellas, ¿no? Esta norma que fue firmada que permitió el engaño a los transportistas, para decirlo con toda transparencia, es una de ellas, ¿no? O sea, aquí lo que hace falta es gestionar. Si la policía no cuenta con los recursos necesarios para intervenir, si no se tiene la tecnología necesaria para poder manejar la información que está en las denuncias de la policía, para poder integrarlas, para obtener información desde la inteligencia artificial y de lo que es la Big Data. Entonces, estamos realmente en la época de la carreta frente a otras policías del mundo o frente a lo que la tecnología que usa en estos momentos la criminalidad acá. O sea, estamos perdiendo la batalla tecnológica y el progreso con algunas organizaciones criminales. Sin duda. Y entre ellas lo que pasa es que hay una perspectiva muy corta, muy estrecha, donde no se ve, cuando hablamos de seguridad ciudadana, pensamos solamente en lo que pasa en las calles. Ya estamos trabajando nosotros el 5º reporte del observatorio, que sale a fin de mes. El de CIH. De CHS, sí, de CHS. ¿Cuándo se va a presentar? A fin de mes, en torno al día 27, 28. A fin de enero. De enero, sí. Y ya estamos trabajando las encuestas que se han hecho a nivel nacional. Hemos comparado el año 23, diciembre 23 con diciembre 24. ¿no? Tomen nota que va a haber un embajador norteamericano diferente que viene estos días. ¿no? Lo sé. Que no tiene la misma actitud que su predecesora. Bueno. Bueno, pero en fin, secundario, relativamente secundario. Ahora bien, ¿qué vínculo hay entre la criminalidad que afecta a todos, que es el de transporte público? Y esta mañana se manejó un dato terrible. En la batalla del 2 de mayo de 1866 se calcula que hubo 65 peruanos muertos. O
65 peruanos de una batalla que recordamos todos los años, entre ellos 27 que murieron con un bombazo en la Torre de la Merced, entre ellos el ministro del Interior, José Gálvez. Ya hay más de 65 muertos entre los transportistas de Lima. Hay más muertos en los transportistas de Lima 69 que los que hubo en la batalla de 2 de mayo peruanos. A nivel nacional estamos rondando los 200 del sistema de transportes, que eso incluye no solamente a los transportes de micros. Yo diría que el sector más afectado, más allá de los micros o de las combis, es el mototaxi. Y el mototaxi creo que lidera, en la encuesta que la vamos a presentar también a fin de este mes, lidera la relación de los afectados por el crimen y por el asesinato por sicarios, ¿no? Muy bien. ¿Qué relación hay entre este tipo de actividad, la que se ha centrado en cobrar cupos y si no, mandar sicarios para que maten, y otras formas de criminalidad como la minería ilegal? Se lo pregunto porque hemos asistido a incidentes en Patás y se ha hablado ahí de una intervención del Comando Unificado Patás respecto de un grupo del cual no teníamos una noticia clara, llamada la Banda Armada Centurión. ¿Qué cosa es la Banda Centurión y qué se ha logrado hacer contra ella? A ver, la criminalidad al interior de lo que es la minería ilegal, ¿no? Y hablando con toda transparencia, es justamente una relación de provecho que tienen los criminales de toda la cadena de producción. Si no solamente es la extracción del mineral y su comercialización, sino todos los servicios que se dan asociados a esta cadena productiva, desde el financiamiento, el traslado de la maquinaria, el traslado del combustible, la dinamita, el ANFO, el nitrato de amonio, que es parte importante para el ANFO, la seguridad. Entonces la cadena, el negocio en torno a la minería ilegal es amplísimo. Y ahí entran diversas organizaciones criminales dedicadas no solamente al contrabando, dedicadas también a la protección, dedicadas al sicariato. Y estas se han articulado para brindar protección y entonces se están produciendo, enfrentamientos entre las diversas organizaciones criminales. Patás, al igual que La Rinconada en Puno, que está pasando, digamos, ante los medios un tanto agachada. Bajo silencio. No, bajo silencio, que es más crudo el problema de La Rinconada que en Patás, pero no se está diciendo mucho sobre eso. Nosotros tenemos tasas de homicidios por 100.000 habitantes por encima de 50. O sea, son tasas más altas que las de Ecuador, que están en términos en torno a los 40. Y es casi lo que tenía El Salvador antes de Bukele. Exactamente, ¿no? Porque a nivel nacional, sí, claro, en promedio la cosa pasa bien, ¿no? Porque en promedio se licúan todos los picos. Entonces estamos en un orden del 7, 8, 9, 10, no sé a cómo terminemos cuando realmente se esclarezca la información, pero a nivel nacional, ¿no? Pero ahora, en estos lugares, Patás entre ellos, estamos con tasas de homicidios tremendamente altas. La información que se tiene, lamentablemente, es muy pobre, porque sabemos muy poco de las operaciones que se dan en el manejo, a mi modo, más importante, que es el flujo financiero, y que está relacionado con lo que es el acopio del mineral y su procesamiento y su comercialización. Hay ya grandes grupos dedicados a este proceso donde se hace doble contabilidad y se licúa el mineral formal del informal. ¿Cómo se puede procesar y comercializar un oro obtenido ilegalmente? Porque es como el lavado, simplemente el mineral se lava de manera muy concreta. Yo puedo tener un contrato con una mina de producción de aurífero, material aurífero, que ya dejó de producir o que está básicamente en las últimas y que de un momento a otro empieza a aparecer en libros con una gran producción. Pues empieza a incrementar, es como si hubiese encontrado una nueva beta. Esta verificación tiene que hacer el Ministerio de Energía y Minas a través de sus inspectores. Y no hay, pues. Verificación de que verdaderamente está extraído en esa mina y no proviene de un... Exacto. Entonces, cuando entra a una central de procesamiento, que tampoco sabemos cuántas hay, cuántas son, hace años eran más de 600, ¿no? Muchas de ellas informales e ilegales. Plantas de procesamiento. Plantas de procesadoras de tienen mineral. que estar registradas. No, operan así de manera absolutamente informal. Como quien vende emoliente. Exactamente, como quien vende emoliente, como tiene una bodega.
¿no? Reciben el material, lo chancan, ¿no? Y ahí entran a los diversos tipos de procesamiento que existen hasta que producen el doré y ahí ya, ¿no? Y empiezan a... Entonces, algunas de ellas, sí, digamos, con cierta formalidad, digo cierta formalidad porque tienen la formalidad, pero no hay un seguimiento, no hay una trazabilidad desde el origen del mineral que están aceptando para procesar. Y ahí es cuando se licúa y se lava. Bueno, ahí hay una falta gravísima por Sin parte duda. del Estado Claro. por el control. Pero además de eso, hay que venderlo. Obvio. Una vez que ha sido refinado el metal. Obvio. ¿Y cómo sucede eso si no hay una trazabilidad que se pueda presentar? Digamos que hay a nivel internacional, hay países que son, digamos, muy respetuosos de los convenios internacionales y que lo que quieren es un mineral limpio, ¿no? Pero claro, lo que, digamos, en estos momentos el oro es un producto importantísimo para la economía mundial, es el precio refugio en estos momentos en épocas de crisis y de conflicto bélico. Por eso es que tenemos un oro por encima de los $4.500 la onza, ¿no? Y entonces, y a veces ni miran para saber si es que ese oro es bueno o no es bueno. O sea, es bueno en términos de calidad, pero no se sabe perfectamente si eso o no. Entonces, hay otros países menos, digamos, rigurosos con su legislación, que son los compradores, ¿no? No voy a mencionar los países porque, bueno. ¿Por qué no? No, prefiero no hacerlo porque... Pero a fin de mes en el informe estará. Ahí ¿o estarán, no? sí. A fin de mes, esperamos, de acuerdo. Ahora bien, nos está diciendo que hay varias etapas graves donde Hay varias el etapas. Estado. En minería solamente. Pero un poco para verificar esto, o sea, lo que no se está entendiendo es que esa inseguridad en la calle, y una de las cosas que también vamos a demostrar en el informe, es que ese robo de ese celular, de ese teléfono que se produce en la calle, que son más de 4.000, depende de la época, entre 4.000 y 5.000 teléfonos diarios que se roban, si bien la victimización en las calles se ha disminuido un tanto, lo que se ha incrementado muchísimo es el negocio de la información que contiene ese teléfono y del acceso a las cuentas. Eso se ha disparado. Eso vamos a demostrarlo también en el informe porque está así, tal cual ha sido determinado por las encuestas que hemos hecho. Y eso lo que marca es ese vínculo entre la inseguridad ciudadana, es decir, el robo callejero, con la criminalidad organizada. Es decir, esta segunda capa de este grupo de organizaciones criminales que hacen uso de esa información, que reciben esa información, que compran esa información y con esa información extorsionan, estafan, pasean cuentas. Entonces hay un vínculo, pues, o sea, no solamente me robaron el teléfono, me robaron el teléfono y accedieron a mis cuentas, a mi información, a mi base de datos, y sobre eso se sigue. Y esta línea, esta segunda capa de inseguridad es la que no entiende el Ministerio del Interior y el del Gobierno. No entiendo. No lo entienden, que hay estos vasos comunicantes, que la visión es absolutamente integral, que tú no puedes seguir manejando la policía con pequeños compartimentos porque la criminalidad está ya organizada de otra forma. Es neuronal, ¿no? No son cajitas ya la criminalidad, es neuronal, es sistémica entre ellas y se dan Ahora, servicios. antes de que el tiempo nos vence, usted ha mencionado el caso de la Rinconada Sí. en Puno. ¿Qué ha cambiado en nuestra posibilidad de exportar vía Bolivia oro desde que ha llegado a la presidencia boliviana el señor Paz Pereira? Temo que no mucho. O sea, el presidente Paz va a tener que mirar exactamente qué va a hacer con las disposiciones que dio el gobierno del señor Arce. El señor Arce liberó la adquisición de oro en su país para que el Banco Central de Reserva boliviano pueda adquirir oro libremente de privados. Y estos privados compraban el oro ilegal de Perú. Si estamos a tiro de piedra, no tenemos frontera común, no solamente con la parte andina, sino buena parte del oro ilegal de Madre de Dios, de La Pampa, que se sustenta sobre crímenes. Ese es un oro que sale por la triple frontera con Pando, de Bolivia, y que de ahí sigue su camino hacia La Paz y hacia las arcas del Banco Central de Reserva vía intermediarios. Señor Valdés, muchísimas gracias por sus explicaciones. No nos alientan mucho, pero nos deja la esperanza de escucharlo a fin de mes cuando presente su informe anual. Entre tanto,